¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios, como si su voz se hubiera silenciado en tu vida? ¿Has visto injusticia prosperar y te has preguntado, ¿dónde está la justicia de Dios? La historia del profeta Malaquías nos lleva a un tiempo donde el pueblo enfrentaba las mismas preguntas, luchando con dudas, hipocresía y un corazón distante del Señor. Pero en medio de esa oscuridad, Malaquías trajo un mensaje de esperanza, restauración y promesa. Dios no se ha olvidado de ti. Si hoy sientes que necesitas respuestas, guía o una nueva oportunidad para reconectar con tu Creador, esta historia es para ti. Descubre cómo, incluso en los momentos de mayor silencio, Dios sigue obrando y preparando algo extraordinario. El camino hacia la luz comienza aquí. Antes de comenzar esta increíble historia del profeta Malaquías, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que transforman vidas. Además, déjanos un comentario aquí abajo respondiendo, ¿cómo crees que Dios sigue hablando en tu vida hoy? Al hacerlo, no solo compartes tu experiencia, sino que ayudas a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Juntos podemos impactar vidas. El contexto del tiempo de Malaquías. La historia de Malaquías comienza en un periodo crucial para el pueblo de Israel. Hacía ya varios años que habían regresado del exilio en Babilonia, un tiempo que había traído consigo promesas de restauración y esperanza. El templo de Jerusalén había sido reconstruido bajo la dirección de líderes como Zorobabel y el sacerdote Josué, lo que devolvió a la nación su lugar de adoración central. Sin embargo, las expectativas de una nueva era gloriosa bajo el reinado de Dios parecían desvanecerse poco a poco. El pueblo estaba cansado. Después del entusiasmo inicial por la reconstrucción del templo, muchos comenzaron a notar que la vida seguía siendo difícil. Las tierras eran áridas, las cosechas escasas, y los enemigos seguían rodeándolos. Para colmo, los líderes espirituales, aquellos que debían guiar al pueblo hacia la fidelidad a Dios, no estaban cumpliendo con su deber. En lugar de promover la justicia y la adoración genuina, permitían que la corrupción y el descuido espiritual se infiltraran en la comunidad. Los israelitas se preguntaban si Dios realmente estaba con ellos. ¿Acaso había olvidado sus promesas? ¿Dónde estaba la prosperidad que se había prometido a sus antepasados? Estas dudas comenzaron a corroer la fe del pueblo, llevándolos a una rutina espiritual vacía. Los sacrificios en el templo se ofrecían, pero sin verdadero arrepentimiento o devoción. Las familias estaban divididas, los matrimonios se rompían y la justicia parecía un concepto lejano en la sociedad. Fue en este contexto de desilusión y decadencia espiritual que Dios levantó a Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Malaquías no era un hombre de muchas palabras, pero cada una de ellas era cargada de propósito divino. Su misión no era fácil. Debía confrontar al pueblo con la verdad, un espejo que revelaría sus pecados y su alejamiento de Dios. Sin embargo, su mensaje no era solo de juicio, sino también de esperanza, una llamada a regresar al Dios que nunca los había abandonado. Malaquías vivió en un tiempo donde el eco de las profecías antiguas aún resonaba, pero la gente había perdido la paciencia y la visión del futuro prometido. Su mensaje marcó el final de una era, el cierre de la voz profética del Antiguo Testamento antes del gran silencio que precedió la llegada del Mesías. A pesar de la dureza de sus palabras, Malaquías habló con el corazón lleno de amor por su pueblo, deseando que se volvieran al Señor con un espíritu renovado. Con cada palabra que proclamaba, Malaquías recordaba al pueblo quién era Dios,
Un Padre amoroso, un Rey justo y un Redentor que nunca quebranta su pacto. En este tiempo oscuro, su mensaje sería una luz que iluminaría el camino hacia un futuro de restauración y reconciliación con el Señor. El mensaje profético de Malaquías. Malaquías no fue solo un hombre común, fue un mensajero enviado por Dios en un momento de profunda necesidad espiritual. Su llamado no era sencillo ni popular, pero llevaba un peso divino que no podía ser ignorado. Este profeta tenía una misión clara: hablar en nombre de Dios para confrontar al pueblo de Israel y llevarlos de vuelta al camino correcto. Su mensaje no surgió de la nada. Fue como una respuesta urgente a la desconexión que existía entre el pueblo y su Creador. Imagínate un pueblo lleno de ruido y actividad, pero sin vida espiritual real. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios. Las oraciones continuaban siendo recitadas, pero algo faltaba: el corazón. Era como un río que fluía sin agua, una adoración que carecía de profundidad y sinceridad. Y fue precisamente ahí donde el mensaje de Malaquías comenzó a resonar. Dios le dio a Malaquías palabras poderosas, como una espada de doble filo. Estas palabras no solo exponían los pecados del pueblo, sino que también les mostraban el amor inquebrantable de Dios, quien, a pesar de todo, no los había abandonado. Malaquías no hablaba de sí mismo. Cada mensaje que transmitía era una carta directa del corazón de Dios al corazón de su pueblo. El mensaje principal de Malaquías giraba en torno a una gran verdad: Dios es un Padre amoroso que desea una relación genuina con su pueblo, pero esa relación no podía prosperar mientras persistieran en su hipocresía y desobediencia. Era como si Dios dijera: yo los amo con un amor eterno, pero ustedes han olvidado cómo corresponder a ese amor. Malaquías no temía señalar las áreas específicas en las que el pueblo había fallado. Había corrupción en los sacrificios, con animales ciegos y enfermos presentados en lugar de las ofrendas puras que Dios merecía. Había negligencia en el liderazgo espiritual, con sacerdotes que no enseñaban la ley con integridad. Y, quizás, lo más doloroso de todo, había una indiferencia general hacia el pacto que Dios había establecido con ellos desde los días de sus antepasados. Pero el mensaje de Malaquías no era solo una llamada de atención, también era una invitación. Invitaba al pueblo a recordar quién era Dios, a reflexionar sobre su fidelidad en el pasado y a responder con corazones renovados. Malaquías les decía que Dios no buscaba sacrificios perfectos en apariencia, sino corazones sinceros y obedientes. Cada palabra que Malaquías pronunciaba era como una semilla plantada en un terreno duro y seco. Él sabía que no todos escucharían, que no todos responderían, pero confiaba en que algunos corazones serían transformados. Este mensaje profético no solo era una advertencia, sino una oportunidad, una puerta abierta para que el pueblo regresara a los brazos de su Padre Celestial. Y así, Malaquías se levantó como un faro en medio de la oscuridad, llevando un mensaje que no solo desafiaba, sino que también restauraba. Su voz, aunque fuerte y directa, estaba impregnada del amor de Dios, un amor que nunca deja de llamar a los corazones perdidos de vuelta al hogar. Espera un momento, ¿ya te aseguraste de suscribirte al canal? Si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto. Además, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta historia. Con este simple gesto estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje transformador. Hagamos la diferencia juntos. La acusación de Dios contra el pueblo. El mensaje de Malaquías, ya fuerte de por sí, alcanzó un punto crítico cuando Dios, a través de su profeta, presentó una acusación directa contra su pueblo. Era como si el cielo hubiera convocado,
un juicio divino, donde cada israelita estaba llamado a rendir cuentas por su actitud y comportamiento. La acusación no era vaga ni ambigua, sino clara y contundente, como una luz que ilumina cada rincón oscuro. El Señor comenzó exponiendo el desprecio que el pueblo mostraba hacia su nombre. Era como si un padre amoroso se dirigiera a sus hijos, recordándoles cuánto había hecho por ellos, solo para descubrir que no había gratitud ni reverencia a cambio. ¿Dónde está mi honra?, preguntaba Dios. Era una pregunta cargada de dolor y decepción, pues el pueblo había olvidado quién era Él, su Padre Celestial y su Rey soberano. La acusación era particularmente fuerte contra los sacerdotes, aquellos encargados de ser los guías espirituales del pueblo. En lugar de liderar con integridad, ellos ofrecían sacrificios indignos en el altar de Dios. Traían animales ciegos, cojos y enfermos, como si el Señor no pudiera ver la falta de respeto detrás de sus acciones. Intenten ofrecer eso a su gobernador, decía Dios a través de Malaquías, desafiándolos a considerar si su comportamiento sería aceptable incluso ante líderes humanos, mucho menos ante el Rey del universo. Dios no estaba buscando perfección en los sacrificios, buscaba un corazón sincero detrás de cada ofrenda. Pero lo que veía era una actitud apática, como si su amor y su pacto no significaran nada para ellos. Era una adoración vacía, una rutina sin alma que insultaba la santidad de su nombre. El juicio no se limitaba a los sacerdotes, también alcanzaba al pueblo en general. La nación había comenzado a tratar su relación con Dios como una carga, algo que simplemente debía cumplirse para evitar el castigo, en lugar de una oportunidad para demostrar su amor y devoción. Incluso murmuraban entre ellos: «¡Qué fastidio es esto!», mientras ofrecían sacrificios. No entendían que cada acto de adoración era una oportunidad de conectarse con el Dios vivo, el mismo que los había liberado de Egipto y los había restaurado después del exilio. A pesar de la dureza de estas palabras, no había maldad en ellas. Todo lo contrario, eran un grito desesperado de un Dios que anhelaba restaurar a su pueblo. Como un médico que diagnostica una enfermedad para poder curarla, Dios exponía sus fallos para que pudieran arrepentirse y regresar a Él. El mensaje de Malaquías no solo revelaba los errores del pueblo, también mostraba el estándar glorioso de Dios, un estándar que merecía reverencia y honra. Dios no era un líder cualquiera, ni un gobernante humano. Era el Rey de toda la creación. Merecía lo mejor, no las sobras de sus ofrendas, ni los restos de su tiempo. La acusación divina, aunque dolorosa, era un acto de gracia. Era un recordatorio de que Dios no había terminado con ellos. A pesar de su infidelidad, todavía los llamaba su pueblo y les daba una oportunidad para cambiar. Malaquías, con cada palabra, imploraba al pueblo que escuchara, que se detuviera a reflexionar y que regresara al camino de la fidelidad antes de que fuera demasiado tarde. El pecado de la hipocresía religiosa. La voz de Malaquías, como un eco de la justicia divina, no se detuvo en exponer los errores superficiales. Fue más allá, penetrando hasta el corazón de la relación entre el pueblo y Dios. Entre las cosas que más disgustaban a Dios estaba la hipocresía religiosa, ese acto de aparentar devoción mientras el corazón estaba lejos de Él. Este pecado, más que cualquier otro, reflejaba el deterioro espiritual de Israel. Malaquías dirigió su atención a los sacerdotes, los líderes espirituales que debían ser ejemplos de santidad. Ellos eran los responsables de mantener la pureza en la adoración, pero habían convertido su servicio en algo rutinario, sin reverencia ni pasión. Ofrecían sacrificios, pero no cualquier sacrificio. Traían al altar animales enfermos, ciegos y defectuosos.
Estos animales no eran aptos para Dios. Eran ofrendas que ni siquiera habrían dado a un líder terrenal. Sin embargo, los ofrecían al Señor, como si Él no pudiera ver el desprecio detrás de sus acciones. Imagina la escena: un sacerdote llevando un cordero cojo al altar, sabiendo que no cumplía con los requisitos establecidos por la ley. ¿Qué decía eso sobre su respeto por Dios? Más aún, ¿qué mensaje enviaba al pueblo? Era como si con sus acciones estuvieran diciendo: esto es suficiente para Dios, no importa lo que Él diga. Pero la hipocresía no se limitaba a los sacerdotes. Malaquías también habló al pueblo, a quienes llevaban estas ofrendas indignas al templo. Los israelitas habían caído en un ciclo de apatía espiritual, creyendo que con cumplir las apariencias era suficiente. Iban al templo, ofrecían sacrificios y participaban en los rituales, pero sus corazones no estaban involucrados. Era una adoración mecánica carente de amor y sinceridad. Dios, a través de Malaquías, no solo expresó su desagrado, también les recordó quién era Él. «Soy un gran rey, y mi nombre es temido entre las naciones», declaraba el Señor. Esto no era para infundir miedo, sino para recordarles que su santidad y majestad merecían lo mejor de ellos. Dios no necesitaba sus sacrificios. Lo que realmente deseaba era su corazón, un corazón lleno de amor y reverencia. El pecado de la hipocresía era como una enfermedad silenciosa que corrompía todo. Mientras los israelitas seguían con sus prácticas religiosas, creían estar en paz con Dios. Pero Malaquías les mostró que, lejos de agradarle, sus acciones lo ofendían. Era como si estuvieran dando regalos envueltos en desprecio, olvidando que Dios veía más allá de las apariencias. La hipocresía religiosa no solo afectaba su relación con Dios, también dañaba la comunidad. Los sacerdotes, en lugar de guiar al pueblo hacia la justicia, contribuían a su desviación. Los fieles, en lugar de inspirarse unos a otros en devoción, se convertían en cómplices de una fe superficial. Este ciclo de engaño mutuo alejaba cada vez más a Israel del propósito para el cual habían sido llamados: ser un pueblo santo que reflejara la gloria de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta reprensión, había una esperanza implícita. Dios no confrontaba al pueblo para condenarlo sin remedio, lo hacía para sacudirlos de su letargo espiritual. Era un llamado a dejar de fingir, a regresar a una relación auténtica con Él. Cada palabra de Malaquías era como un martillo rompiendo la dureza de sus corazones, invitándolos a dejar la hipocresía y a ofrecer a Dios lo único que realmente deseaba: una adoración sincera, nacida del amor y la gratitud. El mensaje de Malaquías sigue resonando hoy, recordándonos que Dios no busca apariencias, sino corazones verdaderos que lo amen y lo honren. El pacto roto con las familias. En su mensaje profético, Malaquías tocó un tema profundamente sensible y crucial para la comunidad: la santidad del pacto matrimonial. En la sociedad de Israel, las familias eran el núcleo de la vida espiritual y social. El matrimonio no era solo un contrato entre dos personas, era un pacto sagrado delante de Dios, una promesa de fidelidad que simbolizaba la relación entre el Señor y su pueblo. Pero, lamentablemente, este pacto había sido roto de manera alarmante, y Malaquías no dejó pasar el tema sin confrontarlo directamente. Dios, hablando a través de Malaquías, denunció cómo los hombres de Israel habían sido infieles a sus esposas. Imagina el dolor en estas palabras: «El Señor ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la cual tú has traicionado, aunque ella es tu compañera y la esposa de tu pacto». Estas palabras revelaban no solo un fracaso humano, sino también una traición a la santidad del pacto divino.
En lugar de honrar el matrimonio como un compromiso eterno, muchos hombres se estaban divorciando de sus esposas para casarse con mujeres extranjeras que no compartían la fe en el Dios de Israel. Esto no solo rompía los lazos familiares, sino que también ponía en peligro la identidad espiritual del pueblo, ya que estas uniones a menudo introducían idolatría y prácticas paganas en los hogares. La imagen que Malaquías presenta es profundamente conmovedora. Él describe a Dios como testigo de cada promesa hecha en el altar del matrimonio, observando cómo el amor y la fidelidad se convertían en indiferencia y traición. Cada lágrima derramada por una esposa abandonada era conocida por el Señor, quien no podía ignorar esta injusticia. Pero la advertencia de Malaquías no era solo para los hombres. También era un llamado al pueblo entero para recordar la importancia de las familias en el plan de Dios. Las familias piadosas eran la base sobre la cual debía construirse una sociedad que reflejara la gloria de Dios. Al ser infieles en sus matrimonios, estaban socavando este fundamento, comprometiendo no solo su relación con Dios, sino también el futuro espiritual de sus hijos. Dios, en su amor infinito, hizo una pregunta que resonaba profundamente. ¿No los hizo uno el Señor? En cuerpo y espíritu son de Él. ¿Y qué es lo que Él busca? Una descendencia piadosa. Esta declaración recordaba al pueblo que el propósito del matrimonio no era solo la felicidad personal, sino también la creación de un legado espiritual que honrara a Dios. Malaquías no solo expuso el problema, también ofreció una solución. Guarden pues su espíritu y no sean infieles. Estas palabras eran un llamado a la reflexión y al arrepentimiento, una invitación a volver al diseño original de Dios para el matrimonio. No se trataba solo de evitar el divorcio, sino de cultivar matrimonios llenos de amor, respeto y fidelidad, donde Dios estuviera en el centro. La infidelidad en los matrimonios no era un asunto aislado, era un reflejo de la relación rota entre el pueblo y Dios. Al llamar a Israel a restaurar sus hogares, Malaquías estaba llamándolos a restaurar su pacto con el Señor. Era un recordatorio de que cada relación humana está profundamente conectada con nuestra relación con Dios, y que honrar nuestros compromisos con los demás es una forma de honrar al Creador. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los días de Malaquías. Nos recuerda que la fidelidad en nuestras relaciones no es solo una obligación social, sino un reflejo de nuestra adoración y devoción a Dios. Las familias, fuertes y piadosas, son una luz en medio de un mundo que a menudo menosprecia el valor del compromiso. Y como Malaquías nos enseña, Dios es testigo de cada pacto, llamándonos siempre a vivir en amor y fidelidad. Pausa rápida. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no, hazlo ahora y activa la campanita. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Así estás ayudando a que más personas descubran esta historia que puede cambiar vidas. Contamos contigo. La justicia divina y la injusticia humana. En el mensaje de Malaquías surgió una pregunta profundamente inquietante. ¿Dónde está la justicia de Dios? Este cuestionamiento no provenía solo de los incrédulos, sino también del propio pueblo de Israel, que había comenzado a dudar de la rectitud divina. Al observar cómo los malvados prosperaban mientras los justos sufrían, muchos israelitas sentían que algo no encajaba en el plan de Dios. Estas dudas no solo erosionaban su fe, sino que también reflejaban una percepción distorsionada de la justicia divina. Malaquías, como portavoz de Dios, enfrentó esta acusación de manera directa. El pueblo decía: ¿dónde está el Dios de justicia?
Con esta pregunta insinuaban que Dios se había vuelto indiferente a las maldades del mundo, permitiendo que los perversos se salieran con la suya mientras los justos cargaban con el peso del sufrimiento. Era una queja cargada de dolor y frustración, pero también de orgullo, pues implicaba que el pueblo creía tener la autoridad para juzgar los caminos de Dios. El profeta no solo respondió a estas inquietudes, sino que las usó como una oportunidad para revelar la verdadera naturaleza de la justicia divina. Dios no es como los humanos, que reaccionan con impulsividad o que se dejan influenciar por emociones momentáneas. Su justicia es perfecta, aunque muchas veces incomprensible para el entendimiento humano. Él no se apresura a castigar, porque su deseo no es la destrucción, sino la restauración. Malaquías advirtió que el día del Señor, el momento en que la justicia divina se manifestará plenamente, estaba cerca. Este día no sería un simple ajuste de cuentas, sino un evento monumental en el que Dios purificaría tanto a los justos como a los injustos. Sería como el fuego del fundidor que refina el oro, eliminando las impurezas hasta dejar un metal puro y brillante. Para los justos, este fuego significaría purificación y renovación. Para los malvados, significaría juicio y destrucción. El profeta explicó que la aparente prosperidad de los malvados no era una señal de que Dios los aprobaba, sino una muestra de su paciencia. Dios estaba dando tiempo para el arrepentimiento, para que incluso aquellos que se habían apartado de su camino tuvieran la oportunidad de volver a Él. Sin embargo, Malaquías también dejó claro que esta paciencia no sería eterna. Llegaría un momento en que cada acto sería juzgado y cada corazón sería expuesto ante la presencia de Dios. Malaquías utilizó imágenes poderosas para ilustrar esta verdad. Comparó a los justos con el trigo, que será guardado con cuidado, y a los malvados con la paja, que será consumida por el fuego. Estas imágenes no solo advertían sobre la seriedad del juicio venidero, sino que también ofrecían consuelo a quienes permanecían fieles. A pesar de las dificultades actuales, el final sería glorioso para aquellos que confiaban en Dios. El mensaje de Malaquías era un recordatorio de que la justicia divina no sigue el calendario humano. A veces, desde nuestra perspectiva limitada, parece que el mal triunfa, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe cuándo actuar y su juicio será siempre justo y perfecto. Mientras tanto, el llamado es a perseverar en la fe, confiando en que Él hará todo correcto en su tiempo. Este mensaje, aunque confrontador, estaba lleno de esperanza. Malaquías aseguraba al pueblo que Dios no había olvidado sus promesas ni a los fieles que permanecían firmes en medio de las pruebas. La justicia divina no se había detenido. Simplemente estaba esperando el momento perfecto para ser revelada. Y cuando ese momento llegara, todo el mundo vería que el Señor es verdaderamente justo y que su plan siempre ha sido para el bien de aquellos que lo aman. La promesa del mensajero que preparará el camino. En medio de las advertencias y las reprensiones, el mensaje de Malaquías dio un giro hacia una promesa gloriosa y llena de esperanza. Dios no había abandonado a su pueblo y tenía un plan magnífico para redimirlos. Este plan incluía el envío de un mensajero especial que prepararía el camino para el Señor mismo. Esta profecía, cargada de expectativa, resonaba como un rayo de luz en la oscuridad espiritual que envolvía a Israel. Malaquías declaró con claridad: «He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Esta afirmación no era simplemente una promesa, era un anuncio solemne del mismo Dios, quien aseguraba al pueblo que su
Intervención era inminente, pero ¿quién era este mensajero y cuál sería su misión? Malaquías no dio un nombre, pero describió su papel con una precisión que llenaba el corazón de esperanza. Este mensajero sería como un heraldo, un enviado que abriría el camino para el Señor. En tiempos antiguos, cuando un rey estaba por visitar una región, se enviaba a un emisario delante de él para preparar a la gente y asegurarse de que todo estuviera listo para su llegada. Este mensajero no solo anunciaba la visita del rey, sino que también corregía lo que estuviera mal en el camino. Esa sería la tarea de este enviado celestial: llamar al arrepentimiento y preparar los corazones para recibir al Rey de Reyes. La profecía de Malaquías hablaba de un mensajero que purificaría como el fuego del fundidor y el jabón del lavador. Esto significaba que su misión no sería fácil ni superficial. Su mensaje sería confrontador, una llamada urgente al arrepentimiento que no dejaría lugar para la indiferencia. Él vendría a enderezar lo que estaba torcido, a derribar el orgullo y a despertar la esperanza en los corazones quebrantados. Con el tiempo, esta promesa se revelaría en la figura de Juan el Bautista, el profeta que apareció en el desierto proclamando: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Juan, con su voz poderosa y su vida sencilla, cumplió esta profecía al preparar los corazones del pueblo para la llegada de Jesús, el Mesías prometido. Pero en los días de Malaquías, esta promesa era una esperanza futura, algo que el pueblo debía esperar con fe y anhelo. Malaquías también habló de la llegada del Señor mismo. De repente vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se deleitan. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Estas palabras no solo anunciaban al mensajero que prepararía el camino, sino también al Señor que lo seguiría. Era un anuncio doble, una promesa que incluía tanto la preparación como el cumplimiento de la redención. Este anuncio era una llamada a la preparación espiritual. No era suficiente esperar pasivamente. El pueblo debía comenzar a alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Cada sacrificio, cada oración y cada acto de obediencia debía ser ofrecido con un corazón sincero, en anticipación de lo que estaba por venir. Para los oyentes de Malaquías, esta promesa era un recordatorio de que, aunque el presente parecía sombrío, Dios estaba obrando detrás de escena para cumplir su plan eterno. Y aunque pasarían siglos antes de que esta profecía se cumpliera, las palabras de Malaquías siguieron resonando en los corazones de los fieles, alimentando su esperanza en el día en que el mensajero y el Mesías traerían restauración y salvación. Esta promesa, incluso hoy, nos recuerda que Dios nunca olvida a su pueblo. Su plan siempre está en marcha, y cuando parece que el silencio domina, su voz se prepara para resonar con poder. Como el pueblo de Israel, Malaquías, también nosotros podemos confiar en que Dios enviará a su mensajero para enderezar los caminos y preparar nuestros corazones para su gloriosa venida. El día del juicio está cercano. La profecía de Malaquías alcanzó su punto más solemne y dramático cuando habló del día del Señor, un evento que estaba por venir y que traería consigo juicio y justicia. Estas palabras no solo advertían al pueblo de las consecuencias de su desobediencia, sino que también los llamaban a reflexionar profundamente sobre su relación con Dios. Era una declaración cargada de poder y esperanza, pero también de una advertencia clara: el tiempo para arrepentirse no sería eterno. Malaquías describió este día como algo ineludible, un momento en que todos serían confrontados con la verdad absoluta. Imagina un día brillante y ardiente, donde no habría lugar para esconderse.
Para algunos sería como el calor purificador de un horno que refina los metales preciosos, eliminando toda impureza. Pero para otros sería como un fuego abrasador que consume la paja, dejando solo cenizas detrás. Estas imágenes fuertes y vívidas subrayaban la urgencia de prepararse para ese gran día. El profeta no habló de este juicio como un castigo aleatorio. Malaquías dejó claro que sería un acto de justicia divina, donde cada acción y cada decisión serían examinadas con precisión. Dios no juzgaría basándose en apariencias o rituales vacíos, sino en el estado real del corazón. Este mensaje era tanto aterrador como esperanzador. Aterrador para aquellos que persistían en su maldad, pero lleno de esperanza para los justos que habían sido fieles a pesar de las dificultades. Malaquías mencionó que este día sería especialmente significativo para aquellos que temen al Señor. Para ustedes que temen mi nombre, dijo, se levantará el sol de justicia, trayendo sanidad en sus alas. Esta promesa era como un bálsamo para el pueblo fiel, aquellos que habían soportado las injusticias de la vida con la mirada puesta en Dios. El sol de justicia no solo traería juicio, sino también restauración, sanidad y una nueva esperanza para quienes habían permanecido fieles. El mensaje también tenía una dimensión cósmica. Malaquías no estaba hablando solo del destino de Israel, sino de algo mucho más grande. Un día en que el Señor pondría en orden toda la creación. Era un recordatorio de que, aunque el mal pareciera prevalecer en el presente, no tendría la última palabra. Dios, como un juez justo, se levantaría para restaurar el equilibrio, exponer la verdad y vindicar a quienes habían confiado en Él. Sin embargo, la advertencia no terminaba ahí. Malaquías llamó al pueblo a actuar, a no esperar pasivamente la llegada de este día. Les instó a arrepentirse, a enderezar sus caminos y a restaurar su relación con Dios mientras aún había tiempo. Vuélvanse a mí, dijo el Señor a través de Malaquías, y yo me volveré a ustedes. Era un llamado urgente, una oportunidad para cambiar el rumbo antes de que el juicio llegara. A pesar de la severidad del mensaje, Malaquías habló con un tono de esperanza. El día del Señor no solo sería un momento de juicio, sino también el comienzo de algo nuevo y glorioso. Era una promesa de que la justicia de Dios prevalecería y de que su reino sería establecido en la tierra. Hoy, este mensaje sigue siendo relevante. Nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que Dios, en su amor y justicia, nos llama constantemente a caminar en sus caminos. Es un recordatorio de que el tiempo para arrepentirse y buscar al Señor es ahora, porque el día en que su justicia sea revelada está más cerca de lo que podemos imaginar. Y para aquellos que temen al Señor, ese día será uno de sanidad, alegría y victoria eterna. La llamada a volver a Dios. En el corazón del mensaje de Malaquías resonaba una invitación profundamente amorosa y urgente: volver a Dios. Esta no era simplemente una corrección por los errores del pueblo, era un llamado a restaurar la relación quebrantada entre Israel y su Creador. Era como si Dios, con los brazos extendidos, suplicara a su pueblo que dejara de alejarse y regresara al lugar donde siempre había sido amado y cuidado. Dios, hablando a través de Malaquías, declaró: «Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes». Estas palabras eran un recordatorio poderoso de que, aunque el pueblo se había apartado, Dios seguía esperándolos con paciencia y gracia. Él no había cerrado la puerta. Al contrario, estaba llamándolos a regresar, ofreciéndoles una nueva oportunidad de reconciliación. Pero el pueblo, cegado por su orgullo y desconexión espiritual, respondió con una pregunta incrédula: «¿En qué hemos de volvernos?». Era como si no fueran conscientes de la profundidad de su alejamiento.
habían normalizado su pecado, convirtiendo la adoración vacía y las transgresiones en parte de su rutina diaria. Sin embargo, Dios, en su infinita paciencia, no los abandonó a su ignorancia. A través de Malaquías comenzó a mostrarles las áreas específicas donde necesitaban cambiar. Una de las principales áreas de confrontación fue la fidelidad en los actos de adoración. El pueblo había sido negligente en traer sus ofrendas y sacrificios, dando lo que les sobraba en lugar de lo mejor. Era como si dijeran con sus acciones: Dios no merece nuestro esfuerzo, solo nuestras obras. Pero Dios no se conforma con lo mediocre. Él deseaba lo mejor de ellos, no por egoísmo, sino porque sus ofrendas reflejaban el estado de sus corazones. Dar lo mejor significaba reconocer su grandeza y demostrar gratitud por su fidelidad. Además de los sacrificios, Dios señaló otras áreas donde el pueblo necesitaba regresar a Él. La justicia social, el respeto por el pacto matrimonial y la honestidad en sus tratos con los demás eran cuestiones que habían descuidado. Cada acto de desobediencia era como un ladrillo que construía un muro entre ellos y Dios, un muro que solo el arrepentimiento y la obediencia podían derribar. Sin embargo, el llamado de Dios no era solo una lista de correcciones, también era una invitación a recibir sus bendiciones. Malaquías prometió que si el pueblo regresaba con corazones sinceros, Dios abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendiciones hasta que sobrara y abundara. Esta no era una simple recompensa material, era una promesa de restauración espiritual, de una relación renovada con el Dios vivo que siempre había cuidado de ellos. La invitación de Malaquías era clara. No había que esperar ni un día más. Era el momento de dejar atrás el orgullo, la indiferencia y la desobediencia, y regresar al camino del Señor. Dios no estaba interesado en rituales vacíos ni en palabras sin acción. Quería corazones transformados, vidas dedicadas a su gloria. Este llamado sigue resonando hoy en día. Nos recuerda que, no importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Su gracia es infinita y su amor inquebrantable. La puerta sigue abierta y su voz sigue llamándonos. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. ¿Qué estamos esperando para responder a esa invitación? Un momento, ¿ya estás suscrito al canal? Si no, hazlo ahora mismo. Y además, comparte este video con alguien que lo necesite. Al hacerlo, estás siendo parte de una misión increíble, llevar este mensaje a muchas más personas. Tú puedes marcar la diferencia. El mandato de honrar a Dios con los diezmos y ofrendas. En el mensaje de Malaquías, uno de los temas más impactantes fue la exhortación a honrar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Este no era un tema superficial, ni centrado únicamente en lo material. Era una cuestión de corazón, de reconocer que todo lo que el pueblo tenía provenía de la bondad de Dios. Pero en lugar de cumplir con este mandato, el pueblo había descuidado esta práctica sagrada y Malaquías no evitó confrontarlos con la verdad. Dios, a través de Malaquías, planteó una pregunta profundamente desafiante. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta que seguramente hizo eco en los corazones de quienes escucharon. La respuesta era impactante. Ustedes me han robado. El pueblo confundido preguntó, ¿en qué te hemos robado? La respuesta de Dios fue directa, en los diezmos y en las ofrendas. Esta acusación no era solo sobre la falta de recursos materiales, era una exposición del corazón del pueblo que había perdido el sentido de gratitud y dependencia hacia Dios. Los diezmos y las ofrendas no eran simplemente un acto ceremonial. Representaban una forma tangible de reconocer la provisión de Dios,
un acto de fe que demostraba que el pueblo confiaba en que Dios supliría todas sus necesidades. Sin embargo, en lugar de traer lo mejor de sus cosechas y bienes al templo, muchos traían lo que les sobraba, o peor aún, no traían nada. Era como si estuvieran diciendo: esto es suficiente para Dios, Él no necesita más. Pero lo que Dios deseaba no era solo la cantidad, sino el corazón detrás de cada ofrenda. Malaquías les ofreció una solución clara y llena de promesas. Traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Estas palabras no solo desafiaban al pueblo, sino que también les ofrecían una invitación única: probar la fidelidad de Dios. Era un llamado a confiar plenamente en Él, a dar con generosidad y fe, sabiendo que su provisión sería más que suficiente. Dios prometió que si el pueblo obedecía y traía sus diezmos, Él los bendeciría abundantemente. «Reprenderé por ustedes al devorador», dijo, refiriéndose a las plagas y calamidades que destruían sus cosechas. Además, las naciones que los rodeaban verían la diferencia y dirían: «Bienaventurada es esta tierra». Era una promesa de restauración no solo económica, sino también espiritual, una señal de que Dios estaba con ellos y los favorecía. Este mandato no era una simple transacción económica, era una oportunidad para que el pueblo renovara su pacto con Dios. Al dar lo mejor de sí, demostraban su amor, su obediencia y su confianza en su fidelidad. Cada diezmo y ofrenda era un recordatorio de que todo lo que tenían venía de Dios, y al devolver una parte a Él, estaban reconociendo su señorío sobre sus vidas. Para nosotros hoy, el mensaje de Malaquías sigue siendo relevante. Nos recuerda que todo lo que tenemos, desde nuestros bienes materiales hasta nuestras habilidades y tiempo, es un regalo de Dios. Dar a Dios con generosidad y gratitud no solo honra su nombre, sino que también nos abre las puertas a experimentar su provisión y cuidado de maneras que exceden nuestra comprensión. Estaríamos dispuestos a probarlo, como lo hizo el pueblo en los días de Malaquías. Esta invitación sigue vigente. Demos con el corazón y veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos más allá de lo que podamos imaginar. El libro de memoria de Dios. En el mensaje de Malaquías hay un momento profundamente conmovedor que revela la atención amorosa de Dios hacia aquellos que permanecen fieles a Él, incluso en tiempos de dificultad y duda. Malaquías habló de un libro de memoria, un registro celestial en el que Dios escribe los nombres de aquellos que le temen y honran su nombre. Esta imagen poderosa nos recuerda que Dios no solo ve nuestras acciones, sino que también las valora y las recuerda con ternura. Imagina esto. En un tiempo en que muchos cuestionaban la justicia de Dios y se alejaban de sus caminos, había un pequeño grupo de personas que permanecía firme. No eran perfectos, pero tenían un corazón sincero y deseaban vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estas personas hablaban entre sí, alentándose mutuamente a seguir confiando en el Señor, a pesar de que parecía que los malvados prosperaban sin consecuencias. Dios, observando desde el cielo, tomó nota de su fidelidad. Malaquías describió cómo Dios dijo: «Serán para mí especial tesoro el día en que yo actúe». Estas palabras no solo ofrecían consuelo, sino también una promesa de que los fieles no serían olvidados. Dios los consideraba su posesión especial, un tesoro único que valoraba profundamente. En el gran esquema de la historia, donde a menudo parece que los actos pequeños y las decisiones correctas pasan desapercibidos,
Esta verdad es un recordatorio de que todo lo que hacemos para honrar a Dios tiene un significado eterno. El libro de memoria no era solo un símbolo, era una declaración de la naturaleza de Dios. Él no es un juez frío e indiferente, es un Padre amoroso que observa cada acto de devoción y guarda cada palabra de aliento entre su pueblo. Mientras los fieles hablaban entre sí, sus palabras no solo resonaban en la tierra, sino que también llegaban al cielo, donde eran registradas con cuidado. Cada oración, cada sacrificio y cada paso de obediencia era anotado en este libro celestial. Dios también prometió hacer una distinción clara entre los justos y los malvados en el día de su juicio. Malaquías dijo que los justos serían tratados con compasión, como un padre trata a su hijo amado. Esta imagen de un padre y su hijo era profundamente significativa, mostrando que la relación entre Dios y su pueblo era más que un pacto, era una conexión íntima y personal basada en el amor. El libro de memoria también servía como una advertencia para aquellos que se habían alejado de Dios. Era un recordatorio de que nada pasa desapercibido ante sus ojos y que un día todo sería puesto en evidencia. Sin embargo, para los fieles, este libro era un motivo de esperanza, una garantía de que sus esfuerzos y su fe no eran en vano. Hoy, esta imagen del libro de memoria sigue siendo profundamente relevante. Nos recuerda que aunque nuestras acciones de fe y obediencia puedan parecer pequeñas o insignificantes a los ojos del mundo, tienen un gran valor para Dios. Él las ve, las recuerda y las honra. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos estar seguros de que nuestro nombre está escrito en su libro, guardado como un tesoro en el corazón del Creador. Y así, como en los días de Malaquías, somos llamados a perseverar en la fidelidad, sabiendo que Dios está atento y que un día veremos el fruto de nuestra obediencia. Porque para aquellos que temen al Señor y honran su nombre, hay una promesa que trasciende el tiempo. Seremos su especial tesoro el día en que Él actúe. La advertencia de destrucción para los malvados. El mensaje de Malaquías, aunque lleno de esperanza para los justos, no dejó de ser una severa advertencia para los malvados. Dios, a través de su profeta, dejó en claro que su justicia no sería ignorada ni burlada, mientras que el sol de justicia traería sanidad y gozo a los que temen al Señor. Para los impíos, ese mismo día sería un momento de juicio y destrucción. Malaquías pintó una imagen poderosa y aterradora al describir el destino de los malvados. Serán como paja, el día que viene los abrazará. Esta metáfora evocaba el fuego ardiente que consume la paja, reduciéndola a cenizas sin dejar rastro alguno. La paja, frágil y ligera, no tiene ninguna posibilidad frente al calor del fuego. Así sería el destino de aquellos que habían rechazado a Dios y persistido en sus caminos de maldad. Sus acciones, por grandes que parecieran, serían completamente desvanecidas en el día del juicio. Este fuego no era solo un castigo físico, sino también una purificación completa de la tierra. Malaquías dijo que no quedaría ni raíz ni rama de los malvados. Esta descripción subraya la profundidad del juicio de Dios. No sería superficial, sino total. No habría nada que los malvados pudieran esconder, ningún lugar donde refugiarse. Todo lo que habían construido sobre la base de la injusticia, la avaricia y el orgullo sería consumido completamente. Sin embargo, esta advertencia no era solo para infundir miedo, sino para despertar al pueblo y llevarlo al arrepentimiento. Dios, en su paciencia y misericordia, no deseaba que nadie pereciera, sino que todos tuvieran la oportunidad de cambiar sus caminos.
Malaquías hablaba con urgencia, como un heraldo que veía venir una tormenta y gritaba para que las personas se refugiaran. Este juicio era inevitable, pero aún había tiempo para volverse a Dios. El mensaje de destrucción para los malvados también servía como un recordatorio para los justos. A menudo, los fieles se preguntaban por qué los malvados parecían prosperar mientras ellos sufrían. Pero Malaquías aseguró que esta aparente prosperidad era temporal. El juicio de Dios pondría todo en orden, y aquellos que habían confiado en Él serían vindicados. En esta advertencia también había una dimensión de esperanza. Al eliminar la maldad, Dios estaba preparando el camino para una nueva creación, una tierra donde su justicia y paz prevalecerían. El fuego purificador no solo destruiría a los malvados, sino que también renovaría el mundo, eliminando todo lo que era corrupto y deshonroso. Hoy, este mensaje sigue siendo relevante. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que Dios, en su santidad, no tolerará la maldad para siempre. Pero también nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, de arrepentirnos y de buscar su perdón. La advertencia de Malaquías no era solo para los impíos de su tiempo. Es una llamada para todos nosotros a examinar nuestros corazones y asegurarnos de que estamos caminando en obediencia y humildad delante de Dios. Porque aunque el juicio de Dios es inevitable, también es justo y lleno de propósito. Su deseo no es destruir, sino restaurar y purificar, para que su pueblo pueda vivir en una relación perfecta con Él. La elección está delante de cada uno de nosotros: caminar en sus caminos y experimentar la sanidad del sol de justicia, o persistir en la maldad y enfrentar el fuego purificador de su juicio. La promesa del profeta Elías. Al acercarse al final de su mensaje, Malaquías pronunció una de las promesas más intrigantes y esperanzadoras de toda la profecía: el regreso del profeta Elías. Este anuncio no solo capturó la atención de sus oyentes, sino que también dejó una huella profunda en la historia de la fe, conectando el Antiguo Testamento con la expectativa de un futuro glorioso. Dios, a través de Malaquías, declaró: «Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Esta profecía estaba llena de significado. Elías, el profeta legendario que no experimentó la muerte, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego, representaba el poder, la valentía y la restauración divina. Su nombre evocaba recuerdos de grandes momentos en la historia de Israel: los desafíos a los falsos profetas de Baal, los milagros extraordinarios y su relación cercana con Dios. ¿Por qué entonces Malaquías mencionó a Elías? Porque su regreso sería un símbolo de reconciliación, una señal de que Dios no había olvidado a su pueblo. Este anuncio no era solo sobre la llegada de un hombre, sino sobre una misión: preparar el camino para el Señor y traer al pueblo de vuelta a una relación correcta con Él. Elías sería un precursor, alguien que abriría el camino para el cumplimiento del plan redentor de Dios. Malaquías describió la tarea de este profeta de manera conmovedora. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta frase no solo hablaba de la reconciliación familiar, sino también de una restauración espiritual más amplia. Era una promesa de unidad, de sanidad en las relaciones y de un regreso a los valores fundamentales que Dios había establecido para su pueblo. La promesa de Elías también era un recordatorio de que el tiempo para arrepentirse era limitado. Malaquías advirtió que, si el pueblo no respondía al llamado de reconciliación, vendría destrucción. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estas palabras finales subrayaban la importancia de estar preparados para el día del Señor.
Era un llamado urgente a escuchar, arrepentirse y responder antes de que fuera demasiado tarde. Con el tiempo, esta promesa se cumplió en Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Vestido con ropa sencilla, de pelo de camello y comiendo miel silvestre, Juan llamó al arrepentimiento y proclamó: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Su ministerio preparó los corazones del pueblo para recibir al Mesías, Jesús, quien cumpliría todas las promesas de Dios. Para nosotros hoy, la promesa del profeta Elías sigue siendo un recordatorio de que Dios está siempre obrando en la historia, llamándonos a reconciliarnos con Él y con los demás. Nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones, a sanar las heridas del pasado y a buscar la unidad en nuestras familias y comunidades. Porque, al igual que en los días de Malaquías, el Señor sigue extendiendo su mano, ofreciéndonos la oportunidad de volver a Él antes de que llegue el día grande y terrible. El mensaje de Elías no era solo para Israel, es un llamado para todos nosotros. Es una invitación a dejar atrás el orgullo, a buscar la reconciliación y a prepararnos para el encuentro con el Señor. Y al hacerlo, podemos estar seguros de que el mismo Dios que envió a Elías y a Juan el Bautista sigue obrando en nuestras vidas, guiándonos hacia la redención y la restauración. El tiempo de responder es ahora. ¿Estaremos listos para el día del Señor? Malaquías y el silencio profético. El mensaje de Malaquías marcó un punto final en la historia profética del Antiguo Testamento. Después de sus palabras, se abrió un periodo de silencio profético que duraría más de 400 años. Este silencio no era una ausencia de Dios, sino una pausa llena de significado. Un tiempo de espera en el que se gestaría la llegada del cumplimiento de todas las promesas. El Mesías. Imagina al pueblo de Israel después de escuchar el mensaje de Malaquías. Habían recibido advertencias severas, promesas de restauración y una llamada urgente a reconciliarse con Dios. Las palabras del profeta resonaban como un eco en las sinagogas y en las casas, mientras las generaciones se sucedían y el mundo cambiaba a su alrededor. Pero los cielos parecían cerrados. Ya no había profetas que hablaran directamente en nombre de Dios. Era un tiempo de preparación, de reflexión y de esperanza. Durante estos años, Israel enfrentó desafíos significativos. Imperios poderosos, como el de los persas y más tarde, los griegos y romanos, dominaron la región. La cultura judía fue puesta a prueba frente a la influencia extranjera, y el pueblo tuvo que luchar para mantener su identidad y su fe en medio de la opresión. Este periodo de silencio era como el invierno antes de la primavera, frío y aparentemente estéril, pero lleno de una promesa que estaba a punto de florecer. A pesar de la ausencia de profetas visibles, las escrituras y las palabras de Malaquías seguían siendo un faro para los fieles. Los líderes religiosos, como los escribas y fariseos, comenzaron a desempeñar un papel central en la vida del pueblo, asegurándose de que la ley de Moisés fuera estudiada y cumplida. El templo continuó siendo el corazón de la adoración, pero también surgieron tensiones entre quienes buscaban una fe genuina y aquellos que caían en ritualismos vacíos, algo que Malaquías ya había advertido. El silencio, sin embargo, no significaba inactividad divina. Dios estaba preparando el escenario para el evento más grande de la historia, la llegada de su Hijo al mundo. Cada detalle estaba siendo orquestado con precisión divina. La profecía de Malaquías sobre el mensajero que prepararía el camino se cumpliría en Juan el Bautista, quien proclamaría con valentía: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y el mismo Mesías prometido, Jesús,
traería luz al mundo, cumpliendo cada promesa hecha desde los días de Abraham. Este periodo de silencio nos enseña algo profundo. Incluso cuando parece que Dios guarda silencio, Él sigue obrando. El pueblo de Israel esperaba con ansias la voz de un profeta, pero Dios estaba preparando algo mucho mayor. Este tiempo fue una prueba de fe, un recordatorio de que la espera en el Señor nunca es en vano. Para nosotros hoy, la historia de Malaquías y el silencio profético nos invita a confiar en los tiempos de Dios. Aunque a veces no veamos su mano obrar de inmediato, podemos estar seguros de que Él está trabajando detrás de escena, cumpliendo su plan perfecto. Y al igual que Israel, somos llamados a mantenernos firmes en la fe, a reflexionar sobre su palabra y a vivir en expectativa de su intervención. El mensaje de Malaquías, con su advertencia, esperanza y promesa, no solo marcó el final de una era, sino que también abrió la puerta a una nueva, la llegada del Salvador. Y aunque pasaron 400 años de silencio, la espera valió la pena, porque la luz del mundo estaba a punto de brillar en toda su plenitud. ¿Estamos preparados para escuchar y responder cuando Dios hable nuevamente en nuestras vidas? La historia del profeta Malaquías nos muestra que incluso cuando parece que Dios guarda silencio, Él nunca nos ha dejado. Tal vez hoy te sientas cansado, viendo cómo la injusticia parece ganar, o sintiendo que tu relación con Dios se ha enfriado. Pero el mensaje de Malaquías es claro. Dios está llamando, esperando que vuelvas a Él. No importa cuán lejos sientas que has llegado, su promesa sigue siendo la misma: restauración, sanidad y una vida llena de propósito. Ahora es el momento de responder, de confiar en que el Dios que nunca olvida también tiene un plan perfecto para ti. La decisión está en tus manos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia del profeta Malaquías? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque al hacerlo, no solo compartes tu perspectiva, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Tu comentario puede ser la clave para que otros descubran esta poderosa historia.